Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Derecho Civil 3 y esta vez vamos a ver el tema 13, contenidos y efectos de la hipoteca. ¿Vale? El contenido principal y único de la hipoteca son bienes inmuebles que pueden ser enajenados por el deudor hipotecante. El acreedor hipotecario también puede ceder o transmitir su posición jurídica. Aquí, aunque lo vamos a ver a lo largo del tema, aparecen dos figuras jurídicas que son las principales de la hipoteca: el deudor hipotecante y el acreedor hipotecario. Para que nos hagamos una idea, el acreedor hipotecario es el banco que te da la hipoteca y el deudor hipotecante es la persona que contrata con el banco la hipoteca sobre su vivienda, por ejemplo. Venta de finca hipotecada. Los bienes hipotecados pueden ser objeto de libre disposición por el propietario. El propietario es el deudor hipotecante. Para que el deudor hipotecario pueda realizar actos de disposición es necesario que se trate de deudor hipotecante. Subrogación del adquirente, la asunción liberatoria. Esto aparece en el 118.1 de la ley hipotecaria. En caso de venta de finca hipotecada, si el vendedor y el comprador hubieran pactado que el segundo, que el comprador, se subrogará no solo a las responsabilidades derivadas de la hipoteca, sino también a la obligación personal con ella garantizada, quedará el primero, o sea, el vendedor, desligado de dicha obligación si el acreedor presta su consentimiento expreso o tácito. Transmisión de la finca, el tercer poseedor. Se habla de tercer poseedor cuando la venta del bien hipotecado tiene lugar sin que el adquirente asuma la responsabilidad personal derivada de la obligación garantizada. Esto aparece en el 118.2 de la ley hipotecaria y es que si no se ha pactado transmisión de la obligación garantizada, pero el comprador ha descontado su importe de la venta o lo ha retenido y al vencimiento de la obligación ha sido satisfecha por el deudor que vendió la finca, quedará subrogado este en el lugar del acreedor hasta tanto que por el comprador se le reintegre el total del importe retenido o descontado. Aquí tenemos dos ejemplos, dos figuras en la que la primera vemos que la obligación garantizada sí se transmite al comprador y entonces el vendedor se desliga de esa obligación, y en la que no se transmite la obligación garantizada, ¿vale? Y entonces el que era deudor, que había vendido la finca, tiene derecho a que el comprador le dé lo que él ya ha retenido, el importe que ya ha retenido de la obligación garantizada. Subrogación hipotecaria a instancia del deudor. Ley 294 de subrogación y modificación de préstamos bancarios. Simplemente esto significa que se permite que el deudor hipotecario pueda subrogar su hipoteca a otro acreedor que le ofrezca mejores condiciones en relación con el cambio de tipo de interés. Esto es cambiar de banco. Yo tengo la hipoteca de mi casa con el banco X y la quiero cambiar con el banco A porque me ofrece mejor tipo de interés. Ya está. Ampliación de los supuestos novatorios del carácter modificativo operada por la Ley 41/2007. Solamente afecta a cambios de tipos de interés. Las escrituras públicas de modificación pueden referirse a ampliación o reducción de capital, alteración de plazo, condiciones del tipo de interés o prestación o modificación de las garantías personales. Las modificaciones no son una alteración o pérdida del rango de la hipoteca inscrita. La hipoteca es la que es, lo que cambia es el tipo de interés. Fase de seguridad de la hipoteca. Facultades del acreedor hipotecario. Este punto es muy importante. Hay dos acciones: acción de deterioro o devastación y subrogación real. Acción de deterioro o devastación aparece en el 117 de la ley hipotecaria y sirve para evitar la depreciación de la finca por causas imputables al dueño. Es decir, el acreedor hipotecario obliga al propietario, mediante intervención judicial, a hacer o dejar de hacer algo que altere el objeto de la hipoteca. Y luego tenemos la subrogación real, que aparece en el 110 segundo de la ley hipotecaria. Si las indemnizaciones debidas al propietario de los inmuebles hipotecados debieran satisfacerse efectivas antes del vencimiento de la obligación asegurada y quien haya de satisfacerlas hubiera sido notificado previamente de la existencia de una hipoteca, se depositará su importe en la forma que convengan las partes o, en su defecto, en lo establecido en los artículos 1176 y siguientes del Código Civil. Es decir, que las indemnizaciones deberán quedar consignadas judicialmente hasta que llegue el vencimiento de la obligación
asegurada, o bien como se hace, como digan las partes, o bien mediante consignación judicial. Cesión del crédito hipotecario. Este punto también es importante. Significa la transmisión de los derechos de crédito. Aparece en el 1112 del Código Civil. El artículo 149 de la ley hipotecaria dice que el crédito hipotecario puede enajenarse o cederse en todo o en parte, siempre que se haga en escritura pública de la cual se dé conocimiento al deudor y se inscriba en el registro, ¿vale? Escritura pública. El otorgamiento de la escritura pública es un requisito necesario de la cesión y una aplicación particular de lo dispuesto en el artículo 1280 primero del Código Civil. Es decir, debe inscribirse públicamente. La inscripción registral de la cesión. El cesionario se subrogará a todos los derechos y facultades del cedente aunque no haya inscrito a su favor la cesión. La inscripción de la cesión del crédito hipotecario solo despliega eficacia entre las relaciones entre cesionario y, en su caso, los terceros. La puesta en conocimiento del deudor. Artículo 1527 dice que la notificación al deudor de la cesión del crédito realizada no afecta para nada su validez, sino que solo tiene por objeto vincular al deudor hipotecario con el cesionario o nuevo acreedor. Como reglas particulares tenemos que, primero, en el supuesto de hipotecas transferibles por endoso a títulos al portador, su particularidad radica en que bastará la transferencia del correspondiente título, que te den así, paf, el título. Y respecto a las hipotecas legales, la cesión de crédito hipotecario solo es admisible cuando haya llegado el caso de exigir su importe, ¿vale? A ver, la cesión del crédito es cuando el acreedor, vamos a poner que el banco, ¿vale? Cede el crédito a otro, vamos a poner a otra entidad, a otro banco, ¿vale? El banco X cede el crédito al banco A. Ellos hacen sus contratos y el deudor, yo que tengo la hipoteca con el banco X, yo no tengo que dar mi permiso, ¿vale? Simplemente es a efectos a efectos de notificación, ¿vale? Para saber quién es el nuevo acreedor y poder estar vinculado a él. Referencia al mercado hipotecario. Nada, aquí el libro simplemente te habla de la creación del mercado hipotecario por la ley 281, luego la modernización por la ley 41/2007 y luego nada. Te habla del Real Decreto 716/2009 que te dice que son transmisibles los créditos por cualquier medio, pero tampoco es muy importante. Cambio de rango. La posposición de la hipoteca. Reservar mejor rango a la hipoteca antepuesta de futura constitución, ¿vale? Exige, primero, que el acreedor que haya de posponer lo consienta expresamente. Segundo, que se determine que la responsabilidad máxima de capital, intereses, costas u otros conceptos, así como su duración máxima. Y tercero, que la hipoteca que haya de anteponerse se inscriba en el plazo convenido. La permuta de rango hipotecario. Es perfectamente admisible la permuta de rango hipotecario siempre que haya consentimiento expreso sobre los efectos y correspondientes por todas aquellas personas que sean titulares de derechos inscritos o anotados. Ejecución de la hipoteca. En caso de incumplimiento de la obligación asegurada, es obvio que el acreedor hipotecario puede instar a la ejecución de la hipoteca. La final es cobrar cuanto se le debe. La acción real y la acción personal del acreedor hipotecario. La acción personal es sobre el patrimonio, la acción real es sobre el bien hipotecario como garantía. Al incorporarse el crédito, la garantía hipotecaria, el acreedor cuenta a su favor con una acción real de naturaleza ejecutiva que puede instrumentar a través de cualquiera de los siguientes procedimientos. Procedimiento judicial sumario o de ejecución, que aparece en la ley hipotecaria y en la ley 2000. Esto ha tenido cambios en los últimos años, así que habría que mirárselo, ¿vale? Procedimiento ordinario regulado en la LEC, digo lo mismo, ha tenido cambios en los últimos años, habría que echarle un ojillo. Y en caso de pacto expreso, procedimiento venta extrajudicial del bien importado. Artículo 129 de la ley hipotecaria. La ejecución de la hipoteca es cuando tú no estás pagando las letras de tu hipoteca, el banco te la ejecuta. Ya está.
A ver, crisis inmobiliaria, deudores hipotecarios sin recursos y nuevas perspectivas legales. La acción personal contra los deudores hipotecarios y la dación en pago. Los bienes hipotecados suelen tener un valor muy superior al montante de la obligación garantizada. El artículo 1911 del Código Civil te dice que la responsabilidad patrimonial universal es aquella en la que el deudor responde de sus obligaciones no solo con los bienes presentes, sino también con los futuros. La acción personal es la posibilidad de ejecutar otros bienes diferentes a los hipotecados, es decir, yo tengo mi hipoteca, pero a mí me van a ejecutar mi coche, es decir, a lo mejor lo subastan o es lo que sea, ¿no? Pero van a ejecutar mi coche para pagar parte de lo que yo debo. La dación en pago supone la cancelación total de la deuda garantizada con hipoteca y de las responsabilidades personales del deudor y de terceros frente a la entidad por razón de la misma deuda. Es decir, por la deuda, ¿vale? Se cancela toda la deuda. O sea, por la misma deuda se cancela la deuda. Es así, ¿vale? Eso es la dación en pago. Se cancela la deuda. Protección de los deudores hipotecarios sin recursos. Aquí tenemos el Real Decreto Ley 8/2011, 6/2012, 27/2012 y 1/2015. No sé si habrán salido alguno nuevo. Puede que sí, no lo sé, ¿vale? Habría que echarle un ojillo también. A ver, plazo del ejercicio de la acción hipotecaria. Según el Código Civil, las acciones reales sobre bienes inmuebles prescriben a los 30 años. Prescripción de la acción hipotecaria a los 20 años desde que pueda ser ejercitada. Caducidad de la hipoteca. Hablamos de una caducidad convencional, es decir, hay que determinar un plazo. A ver, extinción de la hipoteca. La hipoteca acompaña la obligación principal. A ver, derivada de la extinción de la obligación asegurada. Artículo 114 de la ley hipotecaria dice que todo hecho convenio entre las partes que pueda modificar o destruir la eficacia de la obligación hipotecaria no surtirá efecto contra terceros como no se haga constar en inscripción nueva en el registro. Extinción de la hipoteca pese a la subsistencia de la obligación asegurada. Cualquier acreedor hipotecario puede dejar de serlo si existen derechos o cargas preferentes a su propio derecho de hipoteca. Y hasta aquí el tema 13 y nos vemos en el siguiente. Un saludo.